Si tuviera que tomar un shot de whisky por cada que escucho o leo que el cine ya no es como antes, ya que los discursos políticos están repercutiendo en la calidad debido a la gran sensibilidad de la nueva generación, probablemente ya habría muerto de un coma etílico. Y es que vamos, el internet es un lugar muy vasto donde se pueden encontrar un sinfín de opiniones y puntos de vista, ya que ante todo hay libertad de expresión. Pero, ¿qué tan cierta es la afirmación anterior? No podemos tapar el sol con un dedo, y es que actualmente es cierto que muchas de las producciones cinematográficas con mayor difusión e influencia, en algunos casos han promovido la inclusión de razas y géneros en su producción, y en otros incluso han centrado su historia en problemas sociales o en algún discurso político. Pero entonces, ¿tienen razón las personas al decir que la invasión de discursos políticos y sociales ha repercutido en la calidad del cine? ¿O que nuestra generación busca imponer sus opiniones en todos los medios? En lo personal creo que esto no es del todo cierto, ya que al final del día el cine es un arte y desde su concepción ha llevado fuertes discursos políticos a la gran pantalla. Y es por ello que en este video hablaremos cómo 4 de las más influyentes obras cinematográficas han sido influenciadas e incluso concebidas por una agenda o discurso político y social, y cómo esto no ha repercutido en su calidad. Para empezar, el cine desde el año de 1911 fue considerado un arte por Ricciotto Canudo en su obra Manifiesto de las Siete Artes. Esto debido a que este medio combinaba a su manera diferentes elementos de otras bellas artes como la danza, música, teatro o fotografía, por mencionar algunos, para contar una historia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el cine y los discursos? Pues bien, no me quiero meter en el incansable debate de qué es o no considerado arte, quizá en otro video. Pero en algo que todos podemos estar de acuerdo es que el arte es un medio de expresión, en donde los humanos buscan plasmar sus ideas y formas de ver al mundo desde tiempos muy antiguos. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde este hace referencia a los conflictos de poder en el Vaticano entre el Papa Clemente V y el emperador del Sacro Imperio Enrique VII, del cual Dante Alighieri era partidario, incluso mencionándolo en su obra. Este es tan solo un ejemplo del discurso político llevado al arte. Y es que no debemos molestarnos o ver mal cuando un discurso político se encuentra en una obra, ya que al hacerlo estamos atentando contra las creencias e ideologías del autor, pero más importante, estamos deshumanizando la obra. Una vez realizada esta pequeña introducción, toca entrar en materia y analizar las siguientes 4 obras cinematográficas. I believe in America. Con este primer plano comienza El Padrino de Coppola. En él podemos ver a un italoamericano expresando su descontento con la justicia americana que tanto había idolatrado, ya que ésta lo había traicionado al dejar que un par de jóvenes que habían golpeado e intentado abusar de su hija salieran impunes e incluso se rieran de él en su cara. Conforme el personaje va narrando su historia, el plano se va abriendo compartiendo más información al espectador, hasta que se detiene revelando que estaba contando su frustración a Don Corleone, y más importante, pidiéndole la justicia que el sistema americano no pudo darle. Durante los primeros minutos del filme ya tenemos la primera crítica política, en este caso hacia el fracaso de las instituciones del llamado País de la Libertad, en donde un ingenuo inmigrante italiano que había encontrado el sueño americano experimenta de primera mano que incluso en la tierra de las oportunidades existe la injusticia y la corrupción, y es por ello que al perder su fe en aquellas instituciones, decide acudir a un amigo que en otras circunstancias le daría vergüenza inclusive considerar parte de su familia, pero que en ese momento resultaba o parecía la única forma de justicia posible. Ya en esta escena podemos ver de forma muy elegante y sofisticada la crítica de Coppola hacia el sueño americano y cómo este no es tan milagroso como muchos lo pintan, ideal que se encontrará presente en las 2 primeras cintas de la trilogía. Sin embargo, antes de continuar con la crítica y la presencia de este ideal en la cinta, me gustaría definir brevemente qué es el sueño americano. El sueño americano fue un término propuesto en 1931 por el historiador James Truslow Adams, el cual indica en pocas palabras que la riqueza o el éxito en Estados Unidos puede ser alcanzado por medio del trabajo duro y sin importar tu raza, sexo, clase o cualquier otra característica.
Este ideal fue motivado por la gran cantidad de personas que emigraban a este país con el fin de mejorar sus oportunidades, principalmente económicas, que su país de origen no les pudo dar. Y esta es la razón por la cual actualmente Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de inmigraciones en el mundo, en donde muchos extranjeros han encontrado la paz y la estabilidad, pero también otros han encontrado la soledad y el fracaso. Ya que hemos cubierto el significado de este ideal, podemos continuar analizando la obra de Coppola. Un hecho que se menciona a lo largo de la cinta de forma recurrente es como Don Corleone tiene amigos en la política, y cómo estos protegen los negocios ilegales del juego la prostitución, viendo incluso cómo diversas cabecillas de la mafia le piden e incluso le exigen aquella ventaja. Esto lo podemos observar de forma clara en la secuencia donde se reúnen las 5 familias para negociar la paz y piden a Don Corleone usar los contactos políticos para cubrir el nuevo negocio de las drogas. Esto lo traigo a colación porque aquí podemos ver cómo al menos en aquella realidad los políticos que deberían defender los ideales de justicia y equidad de los Estados Unidos prefieren defender a aquellos que atentan contra estos ideales. Sin embargo, no solamente tenemos políticos corruptos, Sino que también podemos ver cómo un capitán de policía en Nueva York llamado Mark McCloskey se asocia con la familia rival de los Atalia y Sollozzo para protegerlos de la justicia y matar a Don Corleone. Además, a lo largo de la cinta vemos cómo McCloskey abusa deliberadamente de su poder en varias ocasiones, como cuando quita la protección a Don Corleone o golpea a Michael sin ninguna justificación. No obstante, esto no termina aquí. Ya que una vez Michael asesina a Sollozzo y a McCloskey, la familia contrata periodistas para que revelen la conexión criminal de McCloskey con la familia rival y dejar en claro que era un policía corrupto, pero siempre con el fin de no manchar el nombre de la familia Corleone y no con el de hacer justicia. Con estos ejemplos podemos ver como 3 importantes instituciones de América, como lo son el periodismo, la política y la policía, que deberían defender al país de aquellos individuos, como se mencionó anteriormente, fueron comprados por un par de dólares, contradiciendo así el ideal americano sobre el trabajo duro y la riqueza. No obstante, esta crítica al sueño americano también se extiende a su secuela, El Padrino Parte 2, donde por un lado podemos ver el ascenso al poder de Michael, y por otro podemos ver la historia de Vito Corleone y sus primeros años en América. En la primera historia podemos ver cómo Michael, ahora siendo padrino, realiza una fiesta por la confirmación de su hijo, muy diferente a la de su padre en la primera parte, ya que en ella invita a una gran cantidad de gente donde hay políticos, policías y demás figuras de poder, tratando de aparentar como si fuera uno más de los buenos americanos que habían logrado su fortuna por medio del trabajo duro y el esfuerzo, renegando incluso de sus raíces italianas. Sin embargo, todo este circo e hipocresía se ven expuestos cuando un senador que en público expresó admiración y respeto a Michael, en privado lo confronta insultando incluso a su ascendencia italiana y dejando en claro que su único motivador es el dinero. Por otro lado, y de forma más evidente, observamos en la historia de Vito como después de perder a sus padres y hermanos a manos de la mafia italiana, este escapa a Estados Unidos, de nuevo buscando el sueño americano y tratando de alejarse de la violencia de su tierra natal. Nada más lejos de la realidad, puesto que a lo largo de su arco podemos ver cómo su lucha por ser un americano honesto fracasa. Esto se ve de primera mano cuando Vito pierde su trabajo a manos de Don Fanucci, un mafioso neoyorquino dueño de la zona en donde habita. De nuevo viendo cómo esta ciudad que es tan representativa de América está llena de corrupción y no es tan diferente a su natal Italia. Más adelante en el tiempo vemos como Vito, al fundar su primer negocio, es amenazado por el mismo Fanucci que le exige cuotas de protección, y esto fue el detonante junto con sus problemas de dinero que hizo a Vito acercarse a la vida criminal, por lo que decide matar a Fanucci al perder la fe en el país occidental. Y finalmente, poco a poco tomar su lugar en la vida criminal hasta convertirse en esa figura de poder de la primera película. Todo esto su servidor lo interpreta como una clara declaración de intenciones por parte de Puzo y Coppola sobre cómo quizá el crimen, la corrupción y la injusticia sean ya parte de la sociedad americana, haciendo que los hombres se corrompan y tomen el camino de la ilegalidad para sobrevivir. Y es que al final del día esta obra es una tragedia, más en específico la de Michael Corleone, ya que en un inicio él ni siquiera quería ser parte de su familia, incluso alistándose al ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, siendo esto una clara declaración de ideales a su familia. Conforme avanza la trama y viendo cómo las instituciones americanas y sus integrantes son incluso peores que su padre, Michael va perdiendo su fe en ellas y por su propia supervivencia y la de su familia, decide traicionar sus principios y corromperse para sobrevivir, tal y como lo hizo su padre, pero al final terminando solo y sin amor.
fin, que la crítica hacia el sueño americano no es la única presente en la cinta. Sin embargo, aún tenemos 3 producciones más que analizar, y no quiero alargar el video de más. Recomiendo a mi audiencia que si les interesa el tema, investiguen un poco más al respecto. En la descripción podrán encontrar algunas fuentes. Y es que si esta es considerada como una de las mejores producciones del séptimo arte, no es solamente por su indudable calidad cinematográfica, tanto en lo técnico como en lo artístico, sino porque además tiene mucho subtexto y crítica hacia temas como la traición, la hipocresía humana, la religión, la masculinidad frágil y muchas otras más. Pero bueno, pasemos con la siguiente cinta. Digan qué persona por lo menos no conoce esta icónica composición del maestro John Williams que nos lleva al interior de una nave o nos hace querer tener un sable de luz. Aunque hay algo muy extraño dentro y fuera del fandom de la saga. Y es que por lo menos 3 veces a la semana tengo que ver un video, publicación, artículo, comentario o cualquier otro medio de las redes sociales a varias personas expresando cómo desde la compra de Disney la franquicia ha ido a peor, ya que estos maquiavélicos empresarios han introducido su ideología y agenda política, arruinando Star Wars, ya que antes Lucas solo quería contar una historia divertida sin forzar alguna agenda política. ¿Y qué puedo decir? Yo siempre me he considerado un fan de la saga en general, y lo diré. No considero que Disney haya arruinado la franquicia, e incluso The Last Jedi es mi película favorita de Star Wars en toda la historia. Quizá algún día haga un video sobre por qué pienso esto. Pero bueno, continuemos. Regresando al tema, puedo entender que a la gente no le guste la nueva trilogía o Star Wars en general. Los gustos son subjetivos al final. Pero decir que Disney arruinó la saga con corrección política no me parece correcto, ya que en primera lo que arruina una cinta son sus aspectos cinematográficos o técnicos, no una ideología. Y en segunda porque Lucas, tanto en la trilogía original y de precuelas, agregó una gran carga de ideales políticos. Es por ello que en esta sección hablaré cómo, principalmente la trilogía original, fue una especie de alegoría a los acontecimientos políticos contemporáneos a la obra. Aunque también hablaré un poco de las precuelas, desde luego. Hello there. General Kenobi. Para empezar a analizar Star Wars desde su perspectiva política, debemos primero comprender que fue contemporáneo a ella. Siendo esto la Guerra Fría y el creciente resentimiento de los estadounidenses hacia su humillante derrota en la Guerra de Vietnam y su odio al presidente Nixon, el cual, además de tener un mandato bastante polémico, fue acusado de conspiración por el caso de Watergate, donde en pocas palabras su equipo de selección, un agente del FBI, robaron documentos del partido contrario y pusieron bajo vigilancia a varios rivales políticos. Cuando esto se descubrió, culminó con la renuncia del presidente. Y bien, ¿cómo se relacionan estos conceptos? Pues digamos que Lucas no era un gran partidario de Nixon o la guerra de Vietnam, llegando a implicar en varias ocasiones que incluso esperaba que Vietnam del Norte ganara la guerra. Pero no solo eso, sino que en una nota de las primeras versiones del guión del episodio 4 en 1973, indicaba que el imperio debía estar basado en el gobierno americano y su implicación en Vietnam, y que la alianza rebelde debería estar basada en aquellos vietnamitas que luchaban por su liberación de la nación occidental. Pero vayamos más profundo, más en específico al episodio 6 y la batalla de Endor, la cual sin duda alguna forma parte integral de la trama. Y es que es ridículo que un par de ositos con armamento primitivo hayan vencido a los entrenados soldados de élite del emperador. Agujero de guión que incluso The Mandalorian ha tratado de cubrir. Pero bueno, sin irnos por las ramas, ¿qué tal si les dijera que la batalla de Endor es una alegoría de la derrota americana en Vietnam? Pensémoslo un poco. Un lugar boscoso y exótico donde un grupo de rebeldes, apoyados por los locales, logran vencer a un entrenado ejército militar considerado como el mejor de su tiempo con armamento inferior. ¿No les parece eso curioso? En fin, que esto no termina aquí. Y es que el mismo Lucas indicó que el emperador está basado en el infame presidente Nixon, e incluso años después llegó a comparar a Vader con George Bush y al emperador con el vicepresidente Dick Cheney, otras dos polémicas figuras de la política americana, haciendo una alegoría sobre cómo Cheney habría tentado a Bush a realizar acciones cuando menos cuestionables. Para no irme tanto por las ramas, el vicepresidente Cheney es acusado de haber invadido Irak para enriquecerse ilícitamente. Si les interesa este tema, debo recomendarles la cinta de Vice, dirigida por Adam McKay, en donde se narra más a detalle esta historia y las teorías que se tienen de la misma. Yendo a otra cuestión,
Star Wars también es una crítica sobre el racismo y las ideologías de superioridad de algunos grupos sociales. Y es que no es ningún mito que Lucas se inspiró también en filmes y grabaciones de la Segunda Guerra Mundial para la realización de varias secuencias de naves. Pero no solo eso. Ya que el Imperio Galáctico es una clara referencia a los países del eje, hasta el uniforme es bastante similar. Pero no es la única referencia, y es que en el Imperio no existe otra especie más que la de los humanos, a pesar de que a lo largo de la saga podemos ver una gran variedad de aliens, incluso en las filas de la rebelión. Pero entonces, ¿por qué en el Imperio no podemos ver más especies? Además de esto, en el episodio 4, cuando nuestros protagonistas entran a la cantina de Mos Eisley, podemos ver cómo no dejan pasar a los droides con la frase "Hey, aquí no servimos a los de tu tipo", dando a entender cómo a los droides se les ve también como inferiores, a pesar de que son una gran ayuda para los integrantes de la galaxia. y si nos ponemos aún más moralistas, A estos se les vende como esclavos, tal y como le pasó a Artudito y a C-3PO con los Jawas cuando llegaron a Tatooine. en fin, que como podemos observar, la trilogía original está cargada de crítica política hacia el racismo, hacia la guerra de Vietnam, hacia la Guerra Fría, hacia Nixon. Pero bueno, ¿qué hay entonces sobre las precuelas? Desde niño siempre he sido un fan de la historia, y es por ello que no me tomó mucho descubrir que la caída de la República y el ascenso del Imperio Galáctico es una clara referencia de la historia del Imperio Romano. Pero entonces, vayámonos a la historia. Más en específico a tiempos de Julio César, el primer emperador romano. El cual convirtió la república en el imperio, ya que en un momento de debilidad y haciendo uso de su amplia experiencia política y militar, prometió a los ciudadanos seguridad a cambio del poder total. Y díganme, en las precuelas, ¿a quién se le da un poder absoluto en el Senado por la Guerra de los Clones y termina convirtiendo la república en el imperio a cambio de seguridad para sus integrantes? En fin, el ascenso de Palpatine es una clara referencia del Imperio Romano y cómo el poder corrompe, y también cómo los seres humanos regalamos en muchas ocasiones nuestra libertad a cambio de protección, tal como lo indica el Pacto de Hobbes, que representa de forma precisa este hecho. Por otro lado tenemos también la crítica hacia los Jedi, Los cuales, para cuando los conocemos, están tan cerrados en su soberbia que no logran ver que su mayor enemigo está tan cerca de ellos hasta que es demasiado tarde. pero ¿esto por qué es? Desde luego, la Guerra de los Clones cambió la galaxia en muchos aspectos. Uno de ellos fue el despertar el instinto militar de los Jedi, que se convirtieron en generales que dirigían ejércitos para tomar ciudades, cuestión que contrasta bastante con la diplomacia que vemos por ejemplo en Qui-Gon Jinn en el episodio 1, donde solo atacaba si había necesidad y siempre se veía como un defensor de la paz. Para el episodio 3 vemos a los Jedi ya como seres arrogantes, hundidos en su soberbia por sus logros militares a través de la guerra, como fue el caso de Anakin Skywalker o Mace Windu. Y es aquí donde Palpatine, aprovechando esto, asista su golpe maestro, manipulando las inseguridades de un orgulloso Anakin que, con falta de fe en la orden y un hartazgo por la guerra, decide unirse al lado oscuro. En fin, que Star Wars siempre ha sido una crítica política, en los años 80 hacia el gobierno y la guerra de Vietnam, y en el 2000 hacia el hombre y la corrupción del mismo. Para terminar con este punto, solo quisiera mencionar, ya con todo este contexto, que el actor del emperador Ian McDiarmid mencionó en una entrevista que la visión de Lucas para las precuelas era plantear ideas de izquierda hacia los niños. Dios mío, ¿se imaginan lo que hubiera dicho la gente en ese momento si el internet hubiera tenido la influencia que tiene ahora? Y ahora sí, como último punto, solo quiero mencionar que existen aún más declaraciones políticas de Lucas con respecto a la saga, como el haber mencionado que Obama sería un Jedi. Pero bueno, les dejaré en la descripción algunos artículos que hablan más a fondo sobre la ideología política de Lucas, cómo esta está impresa en sus obras, no solamente en Star Wars. Ay, los años 70s y 80s. Dos décadas muy diferentes entre sí. La primera nos trajo cintas que criticaban duramente al sistema como Taxi Driver, La Naranja Mecánica, El Exorcista o Apocalypse Now, donde sus protagonistas eran bastante humanos y tenían defectos, y de alguna forma su vida era consecuencia de algún evento traumático, como el caso de Taxi Driver, donde el protagonista es un veterano de la guerra de Vietnam afectado por la misma. Por otro lado tenemos a los años 80,
Una década completamente contraria a la anterior, que vio nacer películas de grandes presupuestos como Rocky IV, Rambo, Volver al Futuro o Duro de Matar, pero sobre todo que contaban con aquel ideal marcado por la llamada era de Ronald Reagan en el apogeo o momento más caliente de la Guerra Fría, que trataba de hacer ver al capitalismo o el primer mundo como la mejor forma de vida, resaltando valores patrióticos y de consumismo a sus habitantes, y desde luego dejando como los villanos a los comunistas de la Unión Soviética y sus aliados. Sin embargo, ¿por qué traigo esto a colación? Y es que en esta sección hablaremos de una de las franquicias que representa de forma más clara la evolución de ideologías en el cine durante estas 2 décadas. Y me estoy refiriendo a Rambo. Y sí, esta franquicia fue estrenada en el año de 1982, pero la novela homónima es de los años 70, influyendo que las 2 primeras entregas tengan valores de esta década, mientras que la tercera tiene claros valores de los años 80. Pero antes de comenzar debo aclarar algo, y es que Stallone una vez indicó en una entrevista que jamás buscó realizar crítica política en sus filmes, y está bien, es respetable, pero en primera, él no era el único que escribía sus películas. En segunda, Rambo por ejemplo está basada en una novela, y en tercera, como podrán ver con los argumentos que presentaré a continuación, aunque Stallone diga que no hay nada de crítica política en sus cintas o que no lo buscaba, hay una clara crítica política en las cintas. Pero bueno, comencemos con Rambo 1, o como se le conoce en inglés, First Blood, la cual está basada en la novela homónima de David Morrell del año 1972, donde un veterano de la guerra de Vietnam es tratado de manera injusta y arrestado por un policía local de un pequeño pueblo americano, el cual le tiene desprecio por haber participado en la guerra que, entre comillas, humilló a Estados Unidos. Aunado a esto, Rambo, al haber vivido un sinfín de torturas y horrores durante la guerra, cuenta con un estado mental bastante dañado. Este plan termina con el payoff de Rambo escapando de la comisaría y comenzando una violenta búsqueda por capturarlo. Pero antes de explicar más a fondo, debo poner en contexto algo muy importante de la guerra de Vietnam. Y es que después de que Estados Unidos fuera derrotado moral, económica, política y físicamente en esta guerra, la población en general comenzó a desarrollar un rechazo no solo al gobierno que los había enviado a una guerra por intereses políticos, sino que también a todos los que participaron en ella, generando un desprecio por los veteranos y a pesar de solo haber obedecido órdenes, fueron tratados de forma horrible al regresar a su hogar. A este fenómeno se le conoce como síndrome de Vietnam. Volviendo con la historia de Rambo, podemos ver cómo el antiguo coronel de su escuadrón indica a las autoridades que él fue una máquina de matar entrenada que al acabar la guerra y ver morir a todos sus soldados, jamás iba a rendir ante un pequeño grupo de policías. En fin, que las cosas terminan de manera catastrófica para aquel pequeño pueblo, puesto que Rambo, después de una intensa persecución en el bosque aledaño, decide ir a atacar una gasolinera y destruir algunos lugares del pueblo con una ametralladora ligera M60. Todo este evento catastrófico termina con Rambo a punto de matar al sheriff que desde el inicio de la película lo ha despreciado. Sin embargo, su antiguo coronel lo intercepta y le convence de rendirse. Y es aquí donde Rambo tiene un quiebre, revelando al espectador lo que siente, ya que le confiesa al coronel su frustración al ser rechazado por la sociedad. Esto sin duda alguna es un claro ejemplo del síndrome de Vietnam que vimos anteriormente, ya que Rambo no es más que un soldado que ha perdido la motivación y el propósito al regresar a casa, y lo único que encuentra es odio y rechazo de la sociedad. Al final de la cinta, Rambo decide no matar al sheriff y acepta su rendición terminando en la cárcel. Pasando con la segunda cinta, debo decir que bueno, quizá no tenga el mismo nivel de calidad cinematográficamente hablando que la primera, al menos en mi opinión, pero la crítica hacia la guerra de Vietnam prevalece, pero en este caso hacia la indiferencia de las instituciones con los soldados de la guerra. La segunda entrega comienza 5 años después de la primera, donde el gobierno americano contacta a Rambo aún en prisión para proponerle realizar una misión de reconocimiento a cambio de su liberación. Esta misión consiste en tomar fotos de una localización vietnamita donde supuestamente existen prisioneros. Rambo acepta y va hacia el lugar. Sin embargo, al intentar rescatar a un prisionero de guerra, Rambo es abandonado y capturado por los rusos. Además, se nos revela que el teniente de la misión jamás tuvo la intención de salvar a los soldados, ya que los considera un gasto innecesario para el gobierno. En fin, esto genera un sentimiento de odio y frustración a Rambo, puesto que él ama su país y ver que esto no es recíproco no le sienta nada bien.
Luego de varias escenas de Rambo escapando y matando rusos y vietnamitas, llega a su cuartel con algunos prisioneros, donde amenaza de muerte al teniente de la operación para que salve a los demás, terminando la cinta con un Rambo yendo sin rumbo o propósito hacia el horizonte. Sin duda alguna esta película continúa con la crítica hacia el síndrome de Vietnam, poniendo en contexto lo duro que fue para la nación americana perder esta guerra. Sin embargo, a diferencia de la primera, donde la piedra angular es el odio de la sociedad hacia los veteranos, en esta podemos ver una crítica más enfocada hacia las instituciones y cómo estas no les importa la vida de sus soldados, viendo esta actitud reflejada en el teniente de la operación que decide abandonar a Rambo. Además de esto podemos ver tintes claramente anticomunistas, ya que en la película los rusos y vietnamitas son tratados como humanos terribles que torturan a los soldados americanos. En fin, hablemos ahora de Rambo 3, la cinta de la saga que representa de mejor forma los valores anticomunistas de los años 80. Puesto que esta película, dejando de lado toda conexión con Vietnam y sus consecuencias, se centra directamente en la guerra de Afganistán. Pero antes de comenzar a analizar su conexión política, me gustaría explicar brevemente la importancia de esta guerra. Y es que esta se considera como el Vietnam de los soviéticos, puesto que en ella los soldados de la nación comunista sufrieron una derrota avasallante como los americanos en Vietnam. Y es que los soviéticos de igual forma decidieron apoyar al gobierno afgano, que sufría de una rebelión que buscaba tumbar al gobierno. Sobra decir que después de su humillante derrota, los Estados Unidos aprovecharon la ocasión para atacar a la Unión Soviética mediáticamente, lo cual al final influyó en la caída de la misma. Este filme es un claro ejemplo de aquel ataque mediático, ya que la cinta fue contemporánea al evento y pues glorifica a los Estados Unidos y no deja en una posición tan favorable a los soviéticos. En fin, entrando en la cinta, esta comienza con un Rambo retirado que es llamado por su antiguo coronel para una misión donde entregaría armamento a los rebeldes afganos. Sin embargo, Rambo en un principio decide rechazar la propuesta al haberse retirado de su vida como soldado. decisión que no dura ni 5 minutos. Después de aquella negativa, el coronel decide partir a Afganistán. Sin embargo, es capturado por los soviéticos, y este es el detonante para que Rambo vaya a Afganistán a rescatarlo. Sin embargo, durante su misión, Rambo no solo recibe ayuda de un grupo de rebeldes afganos, sino que además simpatiza con ellos y comparte momentos de fraternidad. Quizá a simple vista pueda parecer no relevante, pero su importancia recae en que estos rebeldes son los que están luchando contra los soviéticos, y el hecho de que Rambo fraternice con ellos tiene como propósito narrativo que el público empatice y en parte los victimice, además de demostrar que los soviéticos son aquellos villanos que además de capturar a su general, intentan oprimir a esa pobre gente de Afganistán que solo busca libertad. En fin, que la película termina con un Rambo rescatando a su coronel, no sin antes desde luego matar a una gran cantidad de aquellos escalofriantes y temibles soviéticos, probando que ni siquiera el ejército de la Unión Soviética y el comunismo puede contra las habilidades y entrenamiento de un poderoso soldado americano. Pero bueno, con esto podemos comprobar que por más que Stallone diga que no buscaba un discurso político en sus cintas, es evidente que existe discurso político en sus cintas, y eso no las hace malas o buenas, simplemente un elemento más. Pero bueno, pasemos con nuestra última cinta. Antes de continuar, solo quiero decirles a todas aquellas personas que llegaron a este punto del video que les agradezco infinitamente su tiempo y apoyo, y espero que estén disfrutando del mismo. Y bien, para terminar nuestro viaje por la influencia política en el cine, me gustaría hablar de lo que es, al menos para mí, la mejor maldita saga de toda la historia del séptimo arte. Y como no, me estoy refiriendo al Señor de los Anillos. Ay, en fin, me encantaría poder remarcar todos los aspectos cinematográficos y técnicos que hacen de esta cinta una verdadera obra maestra. Pero debo reconocer que, a pesar de amar el cine y ser un aficionado, no soy un experto en el tema. Y además existe una gran variedad de material en internet que hace justicia a la obra en este aspecto y mejor de lo que yo lo podría hacer. Un claro ejemplo de ello es la colección de videos de Jordi Maquiavelo, Jaime Altozano o Dayo Script, a quienes sin duda alguna recomiendo si buscan saber más de esta obra a nivel cinematográfico, ya que tienen videos que explican muy a detalle y con una narrativa bastante elegante lo que conforma esta saga.
Antes de comenzar, hablemos un poco del génesis de esta obra. Y es que El Señor de los Anillos fue una obra escrita durante los años 50, y su adaptación, a diferencia de otras novelas, no vio la luz en más de 40 años después de su publicación. Y es que el material de origen es uno de los más vastos y complejos de la literatura, y muchos directores, como el mismísimo Stanley Kubrick, decían que era imposible de adaptar. Pero, ¿por qué durante mucho tiempo se pensó en esto? Bien, pues tenemos que entender que la razón por la cual esta obra es tan compleja tiene que ver con las ideologías y formas de ver al mundo de su autor, John Ronald Reuel Tolkien, el cual, además de ser uno de los escritores más brillantes de la historia, también fue un reconocido lingüista y profesor que tenía una fascinación por la historia. Además de ello, fue partícipe en el Frente Francés durante la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿por qué traigo a colación esto? Bien, pues sin duda alguna su participación en la guerra, su afición a la historia y el haber sido contemporáneo a eventos como la Guerra Fría, el ascenso del comunismo o las guerras mundiales le hicieron desarrollar un profundo pensamiento antibelicista, pero también una visión bastante pesimista del mundo, para ser honestos. Y es que Tolkien veía a los seres humanos como débiles ante la tentación del poder, que además utilizaban los avances tecnológicos y científicos que muchos adulaban o incluso admiraban para destruir, como fue el caso de la Primera Guerra Mundial, donde se desarrolló un sinfín de armamento bélico como el tanque, las armas químicas, rifles automáticos o aviones de combate. Es por ello que cuando Tolkien escribió El Señor de los Anillos, ya habiendo vivido bastante tiempo, impregna su obra de crítica política y plantea su forma de ver el mundo a través de sus personajes. Y esta idea será de vital importancia para nuestro análisis. Antes de comenzar ahora sí con la cinta, solo quiero aclarar que me limitaré casi al 100% a lo visto en las adaptaciones cinematográficas, ya que no me he leído los libros. Sin embargo, hay que reconocer que el trabajo de Jackson respeta mucho el material de origen y conserva la esencia de lo que Tolkien escribió durante los años 50. Comenzando ahora con la obra de lleno, debo decir que El Señor de los Anillos, al menos bajo mi punto de vista, se basa sobre la premisa de cómo el poder corrompe a los seres humanos, puesto que el anillo podría ser una alegoría del mismo, ya que a través de las 3 películas vemos como varios de nuestros personajes son tentados o incluso corrompidos por él, como fue el caso de Frodo y Sméagol, que se convierten en esclavos de su poder. El hecho de que nuestros personajes quieran destruirlo es una declaración de intenciones clara por parte del autor sobre cómo ningún ser humano debería tener acceso a esa clase de poder. Muchos afirman que incluso el anillo podría ser una representación de la bomba atómica, y esta idea no es tan descabellada, ya que la Guerra Fría es contemporánea de la obra y pónganse a pensarlo, ambos son objetos que pueden traer una destrucción colosal al mundo en manos equivocadas y causan una tentación de uso a sus portadores. Otra interpretación que se le puede dar al anillo es un tanto más religiosa. Y es que Tolkien era una persona bastante católica, y el anillo puede representarse como el pecado mismo y como los hombres son débiles ante las tentaciones. Un gran ejemplo de ello son los Nazgûl, antiguos reyes humanos que terminaron siendo esclavos de Sauron por su ambición al poder. Otra crítica política dentro de la obra se hace notar en la raza de los hobbits, puesto que rara vez son tomados en cuenta e incluso son marginados por vivir una vida más simple a la de reinos como Rohan o Gondor, los cuales cuentan con ciudades gigantescas y modernas, mientras que los pueblos de los hobbits, como la comarca, se encuentran construidos de manera más rústica. Esto sin duda alguna es una crítica sobre cómo el progreso y la industrialización deja marginadas a aquellas ciudades que prefieren conservar sus costumbres. Y es que ¿cuántas veces no vemos a personajes menospreciando a los hobbits? Como cuando en El Retorno del Rey se le prohíbe a Merry participar, alegando que el campo de batalla es dominio de hombres fuertes. Mismo argumento que se le dice a Éowyn, pero no me quiero adelantar. El hecho que se le desprecie y subestime a los hobbits tiene como propósito narrativo el hacer ver, como deja claro Sam en Las Dos Torres, que sin importar de dónde vengas o quién seas, puedes luchar por hacer lo correcto y lograr lo que te propongas. Esta lección la podemos ver en El Retorno del Rey en 2 ocasiones, siendo la primera cuando Sauron se da cuenta de que la ofensiva de Aragorn es nada más que una distracción para que los hobbits destruyan el anillo, ya que podemos ver cómo su ceguera al pensar que un personaje como Aragorn o Gandalf tendrían el anillo, lo llevó a subestimar a los hobbits, error que le costó la vida. La segunda vez que se nos deja en claro esta lección es en el mismo Retorno del Rey, cuando el mismísimo Aragorn, ya siendo rey de Gondor, ordena a todos los presentes que se arrodillen ante los hobbits, reconociendo que fue gracias a ellos que la Guerra del Anillo tuvo éxito, y dando una lección a todos los espectadores de que no debemos nunca subestimar a ninguna raza.
Hablemos ahora entonces de lo que al menos es para mí el mejor o de las mejores representaciones de feminismo llevadas a la pantalla grande. Y como no, me estoy refiriendo al arco de Eowyn en la segunda y tercera cinta de la trilogía. Pero ¿qué hace tan especial a este personaje? Este personaje sin duda alguna tiene una historia un tanto trágica, puesto que perdió a sus padres muy joven. Sin embargo, fue acogida junto con su hermano Eomer por el rey de Rohan Theoden, el cual y por obvias razones tiene una conexión especial con ella. No obstante, en las dos torres se nos revela cómo este personaje quiere luchar y defender su nación. Sin embargo, al ser una mujer en La Edad Media, no se le es permitido al considerársele como menos, ya que incluso en la batalla del abismo de Helm se le obliga a refugiarse. Y sí, es una gran líder, pero ella quiere ofrecer más a su nación que su simple papel como dama de Rohan. ya entrando en el retorno del rey, podemos ver cómo después de aquella batalla en el abismo de Helm de las dos torres, sus ganas de luchar por su nación incrementan, y más aún cuando Gondor pide auxilio a su reino. Sin embargo, y al igual que Merry, su hermano le prohíbe pelear, pero es aquí donde ella se revela escabulléndose junto con el Hobbit y decide junto con él ser un soldado más en la batalla, demostrando de nuevo cómo lo importante para luchar en una causa no es tu género, raza o cualidades físicas o de origen, sino tus ideales y convicción. pero bueno. Luego dicen que esto de la inclusión es nuevo y es una maldita conspiración del gobierno. En el caso de Owen podemos ver estas convicciones cuando en medio de la batalla decide enfrentar al mismísimo rey brujo para proteger al rey de la nación, soltando una de las frases más satisfactorias en toda la historia del cine. I am no man. Esta escena es brutal. Ya que al igual que los hobbits cierran la boca a todos al final de la trilogía destruyendo el anillo, aquí Owen también lo hace matando al enemigo más poderoso del campo de batalla, probando que no es menos valiosa que cualquier guerrero hombre de aquel ejército. Con estos dos ejemplos podemos ver cómo Tolkien nos habla de que las minorías no deben ser marginadas y que tienen la capacidad de hacer la diferencia. Pasando al siguiente punto de crítica, hay que mencionar algo que no me encanta sinceramente de la obra. Y es que como diría el señor Jordi Maquiavelo, El Señor de los Anillos es una obra en esencia bastante maniqueísta, donde los malos no muestran ni por asomo una pincelada de bondad. Ya que al menos de lo que se puede ver por encima, es obvio que Tolkien dotó a Saruman, Sauron, los orcos, Rey Brujo y demás villanos de características que él desprecia en los seres humanos. Esto se puede ver desde la primera película cuando vemos que Saruman y los orcos están construyendo un ejército y armamento por encargo de Sauron. Sin embargo, podemos ver cómo destruyen el medio ambiente talando árboles, cortando el paso de un río y en general sobreexplotando los recursos y el sistema. Y lo peor, para fabricar esas armas amenazantes que podemos ver en las batallas como la del abismo de Helm o Minas Tirith. Esto sin duda alguna hace referencia en primer lugar a lo que se comentaba en un inicio sobre cómo los avances tecnológicos de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, estaban puramente enfocados en literal matar seres humanos de forma eficiente y en masa. Y en segunda sobre cómo periodos de tiempo como la Revolución Industrial y el progreso que han tenido como consecuencia la marginación de pueblos rurales que no se han adaptado a ello y además una gran destrucción a nuestro ecosistema. Como último punto, ya que no quiero alargar de más el video, quisiera hablar de un punto que no estaba originalmente en la novela de Tolkien, pero que por términos de adaptación cinematográfica terminó en la cinta, y me estoy refiriendo al arco del personaje de Denethor, el último senescal de Gondor. Según me he informado por diversas fuentes y personas que han leído la obra literaria, en ella el personaje de Denethor es un gobernante dispuesto a luchar por los ideales de Gondor y su gente. En pocas palabras, un gobernante ejemplar. Sin embargo, en la obra cinematográfica, se subvierte este hecho presentándonos a un Denethor un tanto más humano. Y es que este se encuentra en negación, ya que durante la Comunidad del Anillo y las Dos Torres se plantea como este se encuentra en decadencia, puesto que además de enviar a su ejército a misiones prácticamente suicidas y permitir el avance de Sauron, cuando finalmente lo conocemos en el retorno del rey de forma física, podemos observar cómo prefiere dejar que las fuerzas del mal triunfen antes de dejar su orgullo y aceptar que Aragorn es la única persona capaz de llevar a Gondor a su antigua gloria y unificarlo y derrotar a Sauron, obviamente.
Y es que tal y como se presenta, podemos ver que no siempre fue así, ya que se cuenta como en un inicio, Denethor era realmente un buen gobernante. Sin embargo, la codicia y el resentimiento a otros reinos le hizo llegar a ese punto de no retorno, donde el ejército de Sauron está por tomar la Ciudad Blanca. Esto sin duda alguna me recuerda a personajes históricos como el rey del Sacro Imperio, Carlos IV, el cual en un principio vio por el progreso del imperio, creando inclusive instituciones que protegían la soberanía del mismo. Pero con el paso del tiempo pasó a ser un líder corrupto, que llegó a comprar esas mismas instituciones para asegurar la coronación de sus hijos y preservar su poder. En fin, que como comentaba hace unos minutos, El Señor de los Anillos, al igual que El Padrino, es una obra muy compleja de analizar, y estoy seguro de que existe mucha más crítica política en la misma. Sin embargo, no quiero alargar este video de más, como he aclarado anteriormente, por lo que por ahora cortaremos aquí. No obstante, dejo algunos artículos en la descripción para aquellos que quieran saber un poco más del tema y que puedan complementar sus conocimientos y saber más. Pasemos ahora sí a la reflexión final del video. There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. Una vez hemos analizado estas 4 producciones cinematográficas, que son cuando menos clásicos de nuestra cultura, y en otros casos son incluso obras maestras del séptimo arte, podemos sacar como conclusión, al menos en mi opinión, que la inclusión de discursos políticos y sociales en el cine no es algo para nada nuevo. Pero queda la pregunta, ¿esto es algo realmente malo? Yo creo que no hay que tratar esto de forma tan maniqueísta, puesto que es un hecho que cada persona cuenta con una opinión personal basada en sus propias experiencias y conocimientos, y que estos pueden llegar a jugar en nuestra contra cuando formulamos una opinión crítica, ya que pueden hacernos ver una gran película como mala si no va de acuerdo con nuestras ideologías, por más brillante que sea la misma, o viceversa, ver una mala película como buena si está a favor de lo que pensamos. Pero algo que creo que todos debemos de entender es que al final del día el cine es un medio de expresión, y sus autores están en el derecho de incluir todas sus ideologías políticas si así lo desean, por lo cual debemos estar abiertos a escuchar las opiniones de todo mundo, ya que les puedo asegurar que todos buscamos el ser escuchados en cierto punto. En lo personal yo sí creo en el sueño americano, pero entiendo que tiene bastantes zonas grises, y aunado a esto sería estúpido que desprecie una obra de arte y maestra como lo es El Padrino por no compartir al 100% mis ideologías. También quiero expresar, ahora que tengo el medio, que me parece ridículo que la gente piense que un movimiento político social arruinó una cinta. Y es que lo que arruina realmente una película es un mal guión, dirección, actuación, edición, cinematografía o cualquier otro aspecto cinematográfico, técnico o artístico, pero no un movimiento. Y sí, no negaré que existen algunas empresas que han tratado de meter con calzador ciertas ideologías políticas en sus cintas, pero eso no es culpa del movimiento, sino de la producción en general, que no ha sabido plasmar esas ideas en pantalla. Pero no veo a nadie criticando al escritor o al director. En fin, no generemos odio donde no lo hay. Y es que ¿realmente les gustaría ver una película completamente libre de las ideologías de sus creadores? Creo que eso le quitaría a la humanidad al cine. Tan solo piensen en los últimos 4 filmes. ¿Qué sería de esa primera escena del Padrino y su impacto sin esa crítica al sueño americano? Sin la última escena del retorno del rey con los hobbits y Aragorn. Sin esa escena de derrota de ese imperio tan malo en El Retorno del Jedi, y muchas otras películas que tienen crítica política perderían su esencia si se les quitara. Se convertirían en simplemente contenedores vacíos. Ya para terminar y quizá redondando un poco en el tema, solo quiero decir, hay que aprender a ser crítico con lo que vemos. Y sobre todo, no idolatrar o satanizar una cinta por las ideologías que está presente, estemos o no de acuerdo con ellas. Y es que hay que entender que el cine es un arte perfectamente humano, y eso no es malo, ya que eso es lo que nos permite al entrar a una sala de cine o poner una película en casa, reír, llorar, asustarnos y quizá a veces enojarnos, pero por eso amamos el cine, ¿no? Gracias por ver el video y recuerda, el conocimiento se comparte, no se presume ni se oculta.